¿Y si te dijera que la Iglesia Católica no se separó de la ortodoxa por religión, sino por poder? Durante siglos nos han dicho que el gran cisma entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa fue una cuestión de diferencias teológicas, litúrgicas y culturales. Pero, ¿y si detrás de todo eso se escondiera una lucha mucho más profunda? Una batalla por poder, influencia y control que se disfrazó de fe. Hoy vamos a desenterrar uno de los episodios más impactantes de la historia del cristianismo, la gran división del año 1054. ¿Qué ocurrió realmente? ¿Qué separó a dos ramas de la misma fe que, durante 1000 años, caminaron unidas? El cristianismo antes del cisma. Para entender la división, primero debemos retroceder. Después de la muerte y resurrección de Jesús, sus discípulos comenzaron a difundir su mensaje por todo el mundo romano. Pronto, comunidades cristianas florecieron en ciudades como Jerusalén, Antioquía, Alejandría, Constantinopla y Roma. Estas se conocieron como las 5 sedes patriarcales, y todas eran consideradas igualmente importantes al principio. Pero con el tiempo, algo cambió. Roma, sede del imperio, lugar de martirio de Pedro y Pablo, empezó a reclamar un lugar especial sobre las demás. El obispo de Roma, al que hoy llamamos Papa, empezó a ser visto como una figura central. Y aquí comienza el conflicto. Una iglesia, dos centros de poder. En el año 330 después de Cristo, el emperador Constantino trasladó la capital del Imperio Romano a una ciudad que renombró como Constantinopla. Esto dividió de forma silenciosa al imperio en Oriente y Occidente. Mientras Roma seguía siendo el centro espiritual del cristianismo occidental, en el este, Constantinopla emergía como un nuevo eje político y religioso. Así nació una tensión constante: Roma con su papa y Constantinopla con su patriarca. Dos líderes, dos estilos de liturgia, dos idiomas, latín y griego, y eventualmente dos visiones opuestas de cómo debía gobernarse la Iglesia. El cristianismo seguía siendo uno, pero la grieta crecía día tras día. ¿Teología? Sí, pero también orgullo. Muchos libros dirán que el cisma de Oriente se debió a discusiones teológicas como el filioque, una frase añadida en el credo en Occidente, y del Hijo, que los orientales nunca aprobaron. El uso de pan sin levadura en la Eucaristía por parte de los católicos. El celibato sacerdotal, que era obligatorio en Roma pero opcional en el este. Pero si miramos más de cerca, notamos algo inquietante. Estas diferencias existieron durante siglos sin causar una ruptura definitiva. Entonces, ¿por qué justo en el año 1054 todo se quebró? La respuesta es clara: porque las diferencias teológicas sirvieron de excusa para una lucha por supremacía. 1054, el año del quiebre. En el siglo XI, el Papa León IX envió una delegación liderada por el cardenal Humberto a Constantinopla para resolver disputas con el patriarca Miguel y Cerulario. Pero el encuentro fue un desastre. Ambas partes se trataron con desdén. Humberto dejó una bula de excomunión sobre el altar de Santa Sofía, excomulgando al patriarca. Miguel, en respuesta, excomulgó a Humberto. Fue un acto simbólico, pero poderoso. El quiebre ya no tenía vuelta atrás. ¿Quién manda a quién? Más allá de los temas doctrinales, había una pregunta que nadie quería responder directamente. ¿Quién tenía la autoridad suprema en la Iglesia? Para Roma, el Papa era el vicario de Cristo, con autoridad sobre todos los obispos del mundo. Para Constantinopla y el resto de las iglesias orientales, el Papa era solo el primus inter pares, el primero entre iguales, sin derecho a imponer su voluntad a los demás patriarcas. Esta diferencia de interpretación sobre el liderazgo de la Iglesia fue, en realidad, el verdadero corazón del conflicto. Consecuencias del cisma. Tras el cisma, el cristianismo quedó dividido. Iglesia Católica Romana, centrada en Roma, con el Papa como líder supremo. Iglesia Ortodoxa, formada por varias iglesias autocéfalas, independientes, con patriarcas propios, pero unidas en doctrina. Esta división no solo fue espiritual, sino también política, cultural y hasta militar. Durante las cruzadas, por ejemplo, los cruzados católicos saquearon Constantinopla en 1204, algo que los ortodoxos jamás olvidaron. Diferencias que persisten hasta hoy. Aunque ambas iglesias comparten las mismas raíces, hay diferencias notables que se mantienen. Pero hay una cosa que no ha cambiado. Ambas creen en el mismo Cristo, la misma Trinidad, los mismos sacramentos esenciales, y ambas reclaman ser la continuidad de la Iglesia fundada por Jesús. ¿Reconciliación posible? En los últimos años ha habido intentos de reconciliación. En 1965,
el Papa Pablo VI y el Patriarca Atenágoras y levantaron mutuamente las excomuniones de 1054. Un gesto histórico. Desde entonces, ha habido diálogos, encuentros y esfuerzos por sanar una herida que ya tiene casi 1000 años. Sin embargo, las diferencias doctrinales y, una vez más, la cuestión del poder papal siguen siendo el mayor obstáculo. Entonces, ¿por qué se separó la Iglesia? Volvamos al inicio. ¿Fue por teología? ¿Por diferencias culturales? ¿Por lenguas y tradiciones? Sí, en parte. Pero si miras el trasfondo histórico con atención, notarás que el verdadero detonante fue una lucha de poder disfrazada de religión. 2 imperios, 2 ciudades sagradas, 2 formas de entender el liderazgo, y una humanidad que, incluso en su fe, lucha por dominar. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que alguna vez se reunificarán estas 2 grandes ramas del cristianismo? ¿O crees que la división fue necesaria para preservar las distintas riquezas espirituales que ambas desarrollaron? Lo cierto es que, al final del día, tanto católicos como ortodoxos siguen mirando al mismo cielo, solo que desde diferentes ventanas. 2 caminos, 2 visiones del mundo. Tras la división de 1054, el mundo cristiano empezó a cambiar a ritmos distintos. La Iglesia católica se consolidó en Occidente, mientras que la ortodoxa se extendió por Oriente Medio, los Balcanes, Rusia y partes de África. Mientras en el oeste la Iglesia católica se convirtió en una fuerza política poderosa, coronando reyes y organizando cruzadas. En el este, la Iglesia ortodoxa mantuvo una relación más cercana y simbiótica con los emperadores bizantinos. El resultado fue una espiritualidad más contemplativa en Oriente, centrada en la mística y los iconos, frente a una Iglesia occidental más jerárquica, estructurada y dogmática. La caída de Constantinopla y el surgimiento de una nueva Roma. En 1453, Constantinopla cayó en manos del Imperio Otomano. Fue un golpe devastador para la Iglesia ortodoxa, pero algo inesperado sucedió. Los rusos, herederos culturales y espirituales del cristianismo bizantino, proclamaron que Moscú era la tercera Roma. La primera Roma había caído en el pecado, la segunda, Constantinopla, en la herejía musulmana. Solo quedaba Moscú para conservar la fe verdadera. Así comenzó el auge de la Iglesia ortodoxa rusa. ¿Lo ves? Aunque divididas, ambas iglesias seguían convencidas de ser las auténticas portadoras del legado de Cristo. El misterio del tiempo, 1000 años de separación. Piénsalo, han pasado casi 1000 años desde la ruptura. ¿Cómo es posible que 2 iglesias, que comparten la misma Biblia, los mismos apóstoles y la misma historia fundacional, no hayan podido volver a unirse? Algunos dicen que es por orgullo, otros por política, otros más por fidelidad a sus tradiciones. Pero lo cierto es que la división no fue una casualidad ni un accidente, sino una decisión profundamente humana. Y como todo lo humano, estuvo marcada por ambición, miedo, cultura y sí, también por fe, momentos de tensión y de esperanza. A lo largo de la historia, ha habido momentos de acercamiento. Papas y patriarcas se han saludado, abrazado, perdonado, pero también ha habido momentos oscuros. En 1204, como mencionamos, los cruzados católicos saquearon Constantinopla, destruyendo iglesias y profanando relicarios. En 1997, el Papa Juan Pablo II pidió perdón por aquel acto histórico. En 2016, el Papa Francisco y el Patriarca Kirill de Moscú se reunieron en Cuba. Fue la primera vez en más de 1000 años que un Papa y un Patriarca ruso se daban la mano. Estos encuentros son poderosos, pero no bastan para cerrar una herida tan profunda. Lo que nos une y lo que todavía nos separa. Hoy en día, millones de católicos y millones de ortodoxos viven su fe con devoción y entrega. Muchos ni siquiera conocen con detalle porque están separados. Pero si pudieran hablar entre ellos, descubrirían algo hermoso. Comparten más de lo que imaginan. Ambos creen en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La presencia real de Cristo en la Eucaristía. El bautismo como puerta de entrada a la vida cristiana. La veneración a María como Madre de Dios. El martirio como la forma más alta de fe. Pero siguen divididos por la autoridad del Papa, por algunos dogmas posteriores al cisma, como la Inmaculada Concepción, y por formas distintas de vivir la liturgia. Un solo cuerpo o muchos miembros. En la Biblia, San Pablo decía, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros, siendo muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. ¿Será que la división entre católicos y ortodoxos es solo superficial?
o que el cuerpo de Cristo es más diverso de lo que creemos. Algunos teólogos creen que la unidad ya existe, aunque no en la forma visible que esperamos. Otros insisten en que sin una reconciliación plena, el cuerpo sigue herido. Un mensaje para ti que miras este video. Si llegaste hasta aquí, quizás te has dado cuenta de algo. La historia de la Iglesia no es solo una historia de santos, mártires y milagros. También es una historia de hombres débiles, de decisiones complejas y de consecuencias que duran siglos. Pero también es una historia viva. Hoy tú formas parte de ella. Tal vez nunca llegues a unificar iglesias, pero si puedes hacer algo más grande, unificar corazones, comprender, respetar, aprender del otro, porque mientras haya diálogo, hay esperanza. Y entonces, ¿por qué se separó la iglesia? Volvamos a la pregunta inicial. ¿Fue la religión? ¿Fueron los dogmas? ¿O fue el poder disfrazado de teología? Tal vez la verdad esté en todos esos elementos. Pero lo más importante no es cómo se separaron, sino si aún hay un camino para volver a encontrarse. Y ese camino, quizás, empieza contigo.